Bueno, damos inicio entonces hoy. Ahí ya pude poner a grabar, hoy no podía, por eso tuve que salir y volver a entrar. Bueno, seguimos con la unidad 4. Permítanme que coloque las diapositivas, los slides. Así vamos organizando el tema. Y continuamos con lo que habíamos visto o hasta lo que vimos el encuentro pasado. Bueno, ahí se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí. Habíamos visto entonces que la extinción de la relación laboral podía ser por parte del empleado o por parte del empleador. Alcanzamos a ver todas las que son por voluntad del empleado o del trabajador. Conversamos respecto a si corresponde o no liquidar algún tipo de indemnización. Entonces hablamos, por ejemplo, en el caso de renuncia y de jubilación, que no lleva ningún tipo de indemnización, a excepción de los conceptos SAC proporcional y vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. Luego conversamos respecto al abandono de trabajo, que hablamos de la notificación que tiene que hacer el empleador antes de considerar abandono de trabajo. Y me quiero detener o volver a conversar respecto a la incapacidad, a la extinción de la relación de trabajo por incapacidad. Porque me parece que la vez pasada lo di muy por arriba y quiero distinguir lo siguiente con ustedes. Cuando ustedes leen el artículo 2.12, van a ver lo siguiente. El artículo 2.12, en su extensión, en principio menciona que el trabajador tiene un determinado tiempo durante el año para pedir licencia por enfermedad, por algún tipo de enfermedad no, enfermedad inculpable. Bien, dice que son de 3 meses o de 6 meses según tenga o no cargas de familia. Durante el plazo que fija la ley, corresponde abonar las remuneraciones sin ningún tipo de descuento. O sea, por el tiempo de 6 meses al año o 3 meses si no tiene cargas de familia, el trabajador podrá gozar de licencia por enfermedad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? ¿Escuchan? Sí, profe. Bien. Luego, lo que menciona la ley es que si al cabo de la enfermedad el trabajador no puede retomar su trabajo, el empleador deberá conservar su puesto de empleo por el término de 1 año. Ese plazo es sin goce de haberes. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que si es sin goce de haberes, no va a generar cómputo de SAC durante ese periodo ni antigüedad. ¿Se comprende? El plazo de mantenimiento de la reserva del puesto de 1 año no genera ni SAC, ni vacaciones, ni antigüedad. Tampoco remuneración, porque es una reserva sin goce de haber. Al cabo de ese plazo, hasta máximo de 1 año, el empleador tiene que darle un puesto de trabajo acorde a la incapacidad del trabajador. Si no tiene algún trabajo o algún puesto de trabajo para asignarle
acorde a la incapacidad que tiene, le corresponderá una indemnización de la mitad del 245. ¿Hasta ahí estamos? Sí, pudiéndole dar un puesto de trabajo acorde a la nueva capacidad del trabajador, no lo hace, o si lo despidiere durante el periodo de reserva de puesto, la indemnización corresponderá por el total de los 45. Y si en lugar de ser una incapacidad parcial, fuera una incapacidad total, total y permanente, la indemnización es por el 245. Fíjense que se plantearon muchas situaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para poder liquidar. Supónganse el caso de una evaluación en un parcial que plantee un trabajador que sufre algún tipo de accidente o enfermedad inculpable por el cual va a tener el año de reserva de puesto, que como les decía, ustedes tendrán que ver cómo es eso de que no se computa para SAC, para vacaciones ni para antigüedad, y luego saber qué indemnización le corresponde según si es despedido en el transcurso del año de reserva de puesto, o si es despedido porque no se puede adaptar en un puesto de trabajo a la nueva capacidad del trabajador, o pudiéndose adaptar un puesto de trabajo, resulta que el empleador decide despedirlo. Espero que me hayan entendido, porque están todos muy calladitos y yo otra vez no sé, como no los veo, no sé si hablo con la pantalla solamente o no. ¿Se entendió, Sí, profe? profe, se entendió. Excelente. Como es un artículo que tiene muchas vueltas, me detuve a volver a explicarlo porque tienen que tener en cuenta todo eso, si es incapacidad parcial, si es incapacidad total. Entonces, quise volver a referirme a este artículo 2.2. Luego hablamos de que el trabajador también se puede sentir injuriado, por lo tanto se considera despedido. Y en el caso del despido indirecto, porque el trabajador se sienta injuriado, la ley menciona que le corresponde las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245. O sea, falta de preaviso, integración mes despido e indemnización por antigüedad. Todo eso lo pueden ustedes ver ahí en el artículo 246 que está indicado. ¿Cuándo puede existir, hablábamos, cuándo se puede sentir injuriado el trabajador? Cuando se ha puesto en riesgo su seguridad, sus intereses, su buen nombre y honor. Bien, también alcanzamos a ver lo que es el despido por voluntad del empleador. Y hablábamos en este caso del despido directo con justa causa y volvimos a tocar el tema de la injuria, pero en este momento hablando desde la visión del empleador, que el empleador se puede sentir injuriado, o sea, él se puede sentir agraviado en su seguridad, en sus intereses o en su honor. Y lo que mencionábamos en este caso es que depende el tipo de hecho que haya hecho el trabajador, si por ejemplo inasistió o no hay, o sea, tuvo una inasistencia injustificada o llegó tarde, depende la circunstancia, corresponderá una determinada sanción, llegando como extremo a sancionarlo con el despido por justa causa.
pero una simple inasistencia o llegada tarde no justifica un despido fundado en justa causa. Porque lo que tienen que entender ustedes, que el despido fundado en justa causa es solamente aquel por aquellas situaciones que hayan producido algún tipo de injuria al empleado. ¿Eso se comprendió? ¿Se entiende? Porque es muy importante que ustedes como asesores de algún empleador, cuando el empleador le diga, yo quiero despedir a este trabajador porque falta mucho, es irrespetuoso, discute con sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué asesoramiento le darán ustedes a su cliente? ¿Qué tiene que hacer? Hola. Y como primera medida, un apercibimiento, un llamado de atención notificada. Se te Y escucha después, muy bajito, Osvaldo. y como primera medida, un apercibimiento notificado, propiciando un llamado de atención. Después se va a realizar una suspensión sin goce de haberes para después Muy, proceder al despido. muy bien. Ustedes lo que van a explicarle que tienen que ser, que tiene que haber sanciones graduables, progresivas, que sean correctivas, oportunas y contemporáneas, como hablamos la otra vez. Entonces, primero le dirán al empleador, arranque primeramente, miren con lo que va a arrancar primero el empleador. Llegó tarde. Arranque primeramente con una advertencia verbal. ¿Y qué le va a decir usted al trabajador? Justifíqueme el motivo por el cual llegó tarde. Justifíqueme por qué en lugar de llegar a las 8, usted llegó a las 9. ¿Sí? Eso le va a decir el empleador al trabajador. ¿Y qué conseguimos con eso? Cuando el trabajador informe al empleador por qué llegó tarde. Ir recabando la documental, profesora. No te escucho. Ir recabando la documentación pertinente para ir, No sé como si es usted muy bajo. habla, Ahí subí a ver, de nuevo, por favor. ir recabando la Porque, documentación. No sé si me a, copia ahora. a ver, Ir Marcos. recabando la documentación. Ir recabando la documentación para ir paso a paso, como usted mencionaba hace un momento. Exactamente. Ir teniendo antecedentes, guardando la documentación. ¿Y qué tengo del trabajador? Un reconocimiento tácito y escrito, no tácito, perdón, un reconocimiento fehaciente de que llegó tarde, porque él va a decirle al empleador, en el día de la fecha, que llegué a tal hora, le informo a usted que el problema fue que perdí el colectivo, la frecuencia del colectivo, se me pinchó la rueda del auto, lo que sea. ¿Qué conseguimos de esa manera? Que exista un antecedente fehaciente de que él está llegando tarde y él lo manifiesta, lo reconoce. El mismo trabajador lo reconoce. ¿Y todo eso se guarda a dónde? En el legajo del personal. En el legajo del personal. Todo eso se guarda en el legajo del personal. Y luego seguimos. Sí, Silvia. No, lo que puede pasar es que, o sea, que llegue tarde una vez, dos veces, o sea, a lo mejor un día estuvo descompuesto, justo, o qué sé yo, se le pinchó la rueda de la moto, o el colectivo pasó tarde por... Entonces, cuando no es frecuente, bueno, che, mirá, te estoy controlando, pero ya cuando es repetitivo, entonces sí me parece que corresponde el empezar a levantar pruebas,
Porque yo no voy a levantar prueba que el colectivo pasó tarde, voy a dejar anotado y qué constancia tengo, ¿me entendés? O sea, Lógico, hablamos de un trabajador que en forma reiterada falta y ante el ofuscamiento del empleador, que tiene un trabajador que no es eficiente, que no le rinde, falta, llega tarde todos los días o frecuentemente, y que el empleador nos diga, estoy cansado, yo lo quiero despedir, así es que el trabajador no me rinde. Lo que sucede, así anteriormente haya llegado tarde todos los días, hay que comenzar con las sanciones en forma gradual. Y lo primero que podríamos hacer para ir formando antecedentes es hacerle la advertencia y pidiéndole a él que informe el motivo por el cual llegó tarde. Y lo que tengo ahí es el reconocimiento fehaciente del mismo trabajador que él llega tarde. ¿Estamos? Bien. También conversamos muy bien a todos los que, Malvina y Carlos, que participan, Osvaldo, digo que participan. Entonces, lo que hacíamos es, en principio, determinar que esa inobservancia de las obligaciones es la causa que va a configurar la sanción primeramente, la aplicación de sanciones primeramente, y luego puede derivar en un despido con causa, inobserva las obligaciones, esa inobservancia causa injuria, o sea, el daño tiene una proporcionalidad suficiente para causar injuria al empleador, y ese hecho, ese agravamiento no consciente que pueda proseguir el contrato de trabajo, la relación laboral. Entonces, tenemos causalidad, proporcionalidad y contemporaneidad. El hecho que incurrió, por ejemplo, hablábamos de que desaparezcan cheques o desaparezca dinero o no sé, cualquier motivo que pueda generar o sentirse el empleador injuriado, y que esto motive la total falta de continuidad del contrato laboral, del contrato de trabajo. ¿Estamos? Bueno, entonces, estas diapositivas siguen diciendo lo mismo que les comentaba recién. Puede aplicar sanciones en el marco de la facultad que tiene de dirección y de organización. El artículo 218 de la ley considera que serán válidas las sanciones y las suspensiones si tienen justa causa, un plazo fijo, porque tampoco las suspensiones pueden ser por tiempo indeterminado, y también la notificación por escrito. Esto es sumamente importante, porque siempre que se vaya a aplicar una suspensión a los trabajadores o cualquier otra sanción, todo tiene que ser por escrito. Nada puede ser verbal. Y el artículo 219 menciona que considera justa causa las suspensiones que se deban a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, a razones disciplinarias o de por fuerza mayor. Bueno, aquí es de destacar lo que sucedió durante el año pasado, durante la recesión de la economía, con motivo de la pandemia y de la cuarentena, de las disposiciones del ASPO sobre todo, no tanto las del DISPO, que en realidad era una causal de suspensión. ¿Sí o no? ¿Y en qué concepto? Falta o disminución de trabajo no imputables al empleador. ¿Es así o no? sí, así es. Bien. ¿Y qué Creo que sucedió sí. entonces? Que ningún empleador
suspendió a sus trabajadores bajo lo dispuesto por este artículo. ¿Qué sucedió? Epa, Se suspendió la vigencia del artículo. no es que se suspendió la vigencia, porque el artículo es un artículo de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, la ley es vigente. Lo que sí, el Poder Ejecutivo, en función a sus atribuciones, dicta un DNU por el cual prohíbe las suspensiones fundadas en motivo de, o sea, o mientras dure, mejor dicho, el periodo de la cuarentena o del ASPO, a tal punto que todavía hasta el 31 de diciembre del año 2021 se encuentra prohibido por el decreto 39 del año 2021, fueron prorrogándose simultáneamente hasta que el actual decreto 39 prohíbe cualquier tipo de suspensión. ¿Estamos? Fundados en ese motivo, en motivo de disminución o falta de trabajo por motivo de la pandemia. Porque se imaginan que de lo contrario estarían, si bien es una causal, y sí es una causal no imputable al empleador, pero hubiera provocado un daño social muy grande. Por eso el Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictar a través de un decreto de necesidad y urgencia este tipo de medidas. ¿Está? Que además de haber prohibido las suspensiones, prohibió los despidos, que ahora también vamos a ver el tema de los despidos. Bien, las suspensiones, como hoy hablábamos, tienen que tener un plazo fijado. Y el plazo es de 30 días al año, para suspensiones fundadas en razones disciplinarias o por falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, y de 75 días al año para suspensiones por fuerza mayor. ¿Estamos? O sea, que si voy a sugerir al empleador a que aplique una suspensión, tengo que aclararle que las suspensiones no podrán ser más allá de 30 días. Entonces puede aplicarle una suspensión de 5 días, de 10 días, según sea la falta cometida. Eso en cuanto a las razones disciplinarias. Si supera, si no tenemos en cuenta lo que dice la ley, y aplicamos una suspensión, supónganse, de 60 días o de 90 días, superando los plazos máximos, se entiende que ese trabajador fue despedido y por lo tanto le corresponden las indemnizaciones establecidas como cualquier despido sin causa. ¿Estamos? Valeria, ¿o querías hablar? ¿O tenés el micrófono abierto nomás? Ahí. Bien. ¿Alguna Profesora, pregunta? Sí. le consulto acerca de lo que usted acaba de mencionar hace un instante. ¿Ese decreto de necesidad de urgencia no es algo inconstitucional? Es decir, digamos, se arroga una facultad que le corresponde al empleador amparado por una ley que tiene mayor jerarquía que un decreto, por más que sea de necesidad de urgencia. Tal es así de que hay algunas automotrices que el año pasado y este año comenzaron a suspender por razones de fuerza mayor. Sí, sí. Sí, no, en cuanto a facultades, tiene facultades
fundado justamente en la necesidad y la urgencia. El Poder Ejecutivo, eso está en la Constitución, ¿no? No lo invento yo ni nada por el estilo. El Poder Ejecutivo tiene esas facultades dispuestas en la Constitución, que por cualquier motivo que peligre la seguridad social, la seguridad del país, puede dictar ciertas normas bajo ese instrumento que son los famosos DNU. La ley no es derogada ni nada por el estilo. El artículo tampoco fue derogado. Fue suspendido, fue prohibido por un tiempo. En cuanto a si existen razones inconstitucionales o que esa medida es inconstitucional, y bueno, lo evaluarán los jueces, yo no voy a emitir ningún tipo de opinión porque no tengo la incumbencia para hacerlo. No soy en el derecho ni mucho menos juez. Eso lo sabrán los jueces y lo harán y lo determinarán ellos si corresponde, si ya hubo medidas presentadas o no de inconstitucionalidad de la norma. Pero bueno, lo que yo les comento es porque a lo mejor a muchos les preguntarán, o existiendo algún tipo de caso parecido en el futuro, algún cliente ustedes le preguntarán, ¿y por qué se hace? Y bueno, para que ustedes sepan, porque lo estudiaron, lo saben, cuando estudiaron Derecho Público, cuáles son las facultades que tienen los distintos poderes, por lo que sabrán qué es un DNU y por qué motivo se dicta, ¿sí? Entonces, en razón de eso, ustedes saben que hoy, por un DNU, están prohibidas las suspensiones y los despidos. A grandes rasgos, es lo que me corresponde, sin ser idónea en derecho, comentarles a ustedes. ¿Estamos? Entonces, tengo una pregunta con respecto a eso. Sí. Sería igualmente una norma más favorable para el trabajador, digamos, porque lo está protegiendo, la parte más débil, digamos. Sí, lo que se protege acá en realidad es la seguridad del país. ¿Sí? Porque se imagina que gente sin trabajo puede generar algún tipo de violencia, bueno, gente sin trabajo y mucha gente sin trabajo, si llegaba a pasar de que no se suspendían, imagínense ustedes el caos social que hubiera vivido el país con gente que no tiene para comer, porque le suspenden su sueldo, su sustento de vida. Entonces, bueno, son esas medidas que desde una parte, obviamente, de la parte empresarial, perjudica y grandemente, porque tampoco tienen ventas o no tuvieron ventas durante ese periodo de ASPO, y sin embargo tuvieron que continuar abonando los sueldos de su personal. Todo es entendible y todos padecimos. Por eso fue una pandemia, una situación de catástrofe mundial, ¿sí? Entonces todos las hemos padecido y todos tenemos que poner de nuestra parte lo mejor para poder llevar adelante esta situación que nos tocó vivir. Nosotros ponemos nuestra parte, ustedes estudiando de esta manera, nosotros enseñando o transmitiendo parte de los conocimientos de esta forma, cada uno en su rol tratando de llevar adelante esta situación y tratando de que obviamente genere el menor inconveniente posible. ¿Sí? Da mucho de qué hablar, pero bueno, si nos vamos a remitirnos exclusivamente a lo que es en esta instancia, lo que es exclusivamente a lo académico, ¿sí? Al margen de que obviamente que en lo privado da mucho para conversar y se plantean muchas situaciones que son totalmente comprensibles de ambos lados.
Bueno, muy bien. Vamos ahora a continuar con el despido sin justa causa. ¿Puedo El hacer más... una preguntita, profe? Sí, cómo no, por supuesto. Yo siempre preguntando algo. Sí, ¿Qué pasa? Sí, todo el día estoy viendo, se me cae internet. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso de que, vamos a poner, se me incendió el local, la fábrica, y yo tengo que suspender al personal? Ese personal, yo no le puedo decir te suspendo 20 días, 30 días, porque yo no sé ni siquiera si voy a volver a trabajar, ni cuánto tiempo me puede llevar restablecer la fuente de trabajo. Eh, Tengo que seguir pagándole el sueldo, a los 75 días se consideran despedidos, corresponden indemnizaciones. Bueno, para casos así de cierta gravedad, como vos estás hablando, o sea, estas suspensiones que tienen cierto plazo, y un plazo bastante acotado, porque 30 días solamente en el año o 75, como mucho, son plazos acotados a, por ejemplo, que no llegue la materia prima que se importó, por lo tanto no se puede continuar con el proceso productivo, o sea, casos a resolver en la mediatez. Pero cuando hablamos de algún caso de mayor gravedad, como el ejemplo que estás poniendo, Silvia, existen otro tipo de soluciones, como por ejemplo firmar los acuerdos preventivos de crisis con los trabajadores. Porque si un incendio produce la pérdida casi total de la fábrica, de la materia prima, de las maquinarias, y eso le demandaría al empleador o al industrial, al empresario, a, bueno, a que tome un préstamo, pueda reflotar su actividad y le demanda mucho tiempo, puede hacer un acuerdo preventivo de crisis, lo que significaría en una parte es suspender por un determinado tiempo el pago de las remuneraciones a sus trabajadores o indemnizarlos de manera reducida. Eso depende, pero también todos estos procesos, me olvidé de contarles que también las suspensiones fundadas en falta o disminución de trabajo por motivos económicos se deben hacer con la intervención del sindicato que nuclea a la actividad y de la autoridad de contralor, o sea, los ministerios de trabajo o direcciones de trabajo jurisdiccionales. Tienen que intervenir tanto el Estado a través de la autoridad de contralor y el sindicato, que obviamente vela por los beneficios de los trabajadores. Gracias. De nada. Bien, entonces estábamos por hablar del despido sin justa causa, que dentro de todo sería como el más común que pueden llegar a darse en la vida bueno, de algunos de los trabajadores. El despido sin justa causa. ¿Qué tenemos qué hablamos en este caso? Que corresponde el pago de indemnizaciones porque el legislador protege a los trabajadores que son despedidos sin causa, por lo que el empleador le deberá abonar una indemnización denominada indemnización por antigüedad que está mencionada en el artículo 245. Esta indemnización por antigüedad tiene un tope mínimo y un tope máximo. Esto todos lo recuerdan porque lo habrán visto en el derecho a trabajo, que hablábamos del tope mínimo y el tope máximo. ¿Sí? Además, una base, cómo se va a determinar la remuneración base para calcular la indemnización. Vamos a ver primero la base. ¿Qué recuerdan ustedes que se mencionaba como remuneración para determinar esta indemnización del 245? ¿Qué dice el artículo 245? Los escucho.
Profe, ¿era la mejor remuneración normal, habitual y mensual del trabajador? Muy bien, Carlos. Recuerden, Devengada, la mejor, mensual, devengada. normal y habitual. ¿Estamos? Mejor, mensual, normal y habitual. Esto lo que quiere decir es que, a grosso modo, les quiero explicar que lo que tienen que tener en cuenta, que conforma la remuneración habitual, son todos aquellos conceptos que fueron liquidados por más de 6 meses en el año. Si hay conceptos que no son liquidados por más de 6 meses en el año, no corresponde considerarlos dentro de la base. Supónganse un trabajador que siempre hace horas extras. 5 horas extras al mes, siempre. Si está liquidada las horas extras por más de 6 meses al año, forma parte de una remuneración habitual. Ahora, si esporádicamente se le liquidan horas extras, esporádicamente se le liquidan feriados, eso no forma parte de su remuneración habitual. Entonces, tengan en cuenta que hablamos de la mensual, normal y habitual. Dentro de la mensual podríamos hablar de algunos conceptos que se liquidan por semestre o en forma anual, como por ejemplo algunas gratificaciones semestrales o anuales, o algunas comisiones que se liquidan en forma semestral. Y es todos los semestres y es el acumulado del semestre, con lo cual quiere decir que corresponde una parte proporcional a cada mes, es habitual. No forma parte de ese mes en el que se le liquidó, porque es una gratificación semestral. Se la abonó durante un determinado mes, pero corresponde en forma proporcional a cada uno de los meses. Entonces, en principio, la base de así de la forma en que estamos conversando. Luego tenemos un tope mínimo y un tope máximo. ¿Cuál es el tope mínimo que establece la ley? La indemnización por antigüedad se abonará un mes de sueldo por cada año que tenga de antigüedad el trabajador, o fracción mayor a 3 meses. Eso quiere decir que si tiene una antigüedad de 4 años y 5 meses, se considera fracción mayor a 3 meses, le corresponde 5 meses. 4 años, 5 meses, le va a corresponder 5 meses de antigüedad. Si fuera 4 años y 2 meses, ¿cuánto le corresponde? Si la 4 fracción- meses. 4 meses, profe. 4 meses. Bien. Eso, entonces, como tope mínimo, ¿qué tope mínimo tengo? Si trabajó 2 meses sin periodo de prueba, como habíamos conversado con una compañera cuando hablamos de periodo de prueba, o trabajó 7 meses, o trabajó 9 meses, menos de un año. ¿Cuánto es el tope mínimo? ¿Un mes de sueldo, profesora? Un mes. Un mes de sueldo como tope mínimo. Lo mínimo que se le va a liquidar en concepto de indemnización por antigüedad es un mes de sueldo. ¿Y el tope máximo que establece la ley? 3 veces el importe mensual de la suma esa que resulte. Bien, Matías. Algo así era, ¿no? 3 veces el promedio establecido por el convenio colectivo de trabajo. Perfecto, Osvaldo. Perfecto.
Osvaldo me colabora acá igual que Matías, hablando de que la ley habla de tres veces un promedio. Eso quiere decir que voy a tomar como sueldo base 3 veces el promedio. Vamos a ver si logramos refrescar qué significaba eso. Esta es una escala salarial. La escala salarial de hoy, de abril del 2021, del gremio de comercio. Ustedes, como ven, hay distintas categorías y cada categoría tiene su remuneración. Por cada escala salarial se determina un promedio de remuneraciones. ¿Cómo se saca el promedio? La suma total dividida la cantidad en este caso, de categorías. Sumo todo y divido por la cantidad de categorías. Como siempre se sacan los promedios. Ese promedio, en realidad, lo fija, lo establece, en función a cada escala salarial, por resolución, el Ministerio de Trabajo. Entonces, yo tengo acá arriba que dice que el promedio de remuneraciones, me van a tener que ayudar ustedes porque yo no veo lo que dice ahí arriba. Promedio de remuneraciones, porque se me apoya la imagen de ustedes ahí arriba. Promedio de remuneraciones, ¿qué dice? 39.107,12. Bien. Y tope indemnizatorio 117.321,36. Bien, Malvina. El promedio es haber sacado lo que decíamos recién, sumar todo y dividir por la cantidad de categorías. Fíjense que no es un sueldo de ninguna categoría, porque si yo busco 39.000 no encuentro ninguna categoría que tenga este promedio. ¿Estamos? Pero es lo que está determinado como promedio. Y el tope indemnizatorio son 3 veces este promedio. Esa es la remuneración tope máximo que establece el 245. Entonces, vamos a conversar respecto a aplicando el tope máximo, qué es lo que tengo que abonar en concepto de indemnización por antigüedad. Ahí tenemos un ejemplo. Supongamos que la remuneración mensual normal y habitual del trabajador A sea 180.000 pesos. ¿Estoy por encima del tope o no? Sí, profe. Estoy por encima del tope. ¿Cómo sería la indemnización por antigüedad del empleado A? Tiene 8 años y 5 meses de antigüedad. 41 meses, profe. Sí, 41 meses. Pero Sería 9 meses, 9 meses. 9 meses, ¿por cuánto? sí, Y habría que ver la categoría del ejemplo. Está cobrando, ahí dice remuneración mensual normal y habitual, 180.000 pesos. Pero ahí no le tocaría 9 meses por los 117. Exacto. Claro, así es. Siguiendo lo que dice la ley, yo tendría que hacer 9 meses por los 117. Ay, no, perdón. Espérenme un segundito que me fui con otra diapositiva. Si sigo lo que dice la ley, yo tendría que hacer 9 meses por 117.321,36, que es el tope. ¿Sí o no? sí, profe. Bueno, Sí, profesor. Ahí le da el importe de 1.055.892. bien.
Sí, acá tengo mal mi diapositiva. A ver, un segundillo, que acá tengo. Espérenme un segundo porque los voy a confundir. Ahora sí. Es decir, tomando como el tope indemnizatorio que usted acaba de explicar, que era de 117.321,36 multiplicado por 9 meses. Y Exacto. ahí da un importe total de 1.055.892,24. Bien. Un segundo. Ahí vamos con esta diapositiva. Decíamos que cobraba 180.000, que supera el tope, por lo tanto, tengo que aplicar el tope y sería 1.055.000, ¿sí? Aplicando el Así es, tope. profesor. Pero miren lo que yo les he puesto ahí. Ustedes también habrán escuchado, cuando cursaban sobre todo derecho laboral, que existe el denominado fallo Bisotti. ¿Alguno me puede comentar qué recuerda del fallo Bisotti? Un tope de inembargabilidad, profe. Sí, un tope de inembargabilidad, Facundo. Es un fallo que, bueno, ese fallo, digamos, es aplicado hoy en día, porque es un fallo del año 2004, es aplicado hoy en día por la mayoría de los juzgados de todo el país, y en principio, ¿no les llama la atención el apellido? Hoy en día. Sí, sí, profe. Ajá. Bisotti Carlos era justamente esta persona a la que se le dicta este fallo, es el papá de la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿sí? Entonces, el doctor Bisotti, que obtiene esta sentencia, que hace jurisprudencia, determina la Corte Suprema de Justicia de la Nación que existe inconstitucionalidad si se aplica el tope máximo que dispone la ley, la del artículo 245. Porque él cobraba, él como tenía un cargo jerárquico, cobraba demasiado, y cuando lo despiden, lo indemnizan aplicando justamente el tope de 3 veces el promedio. Entonces, la Corte determina que no podrá ser reducida la remuneración del trabajador en más de un 33%, porque de lo contrario se considerará confiscatorio. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Por lo tanto, fíjense ustedes que si aplican el tope, está superando el 33% de reducción. $180.000 era su sueldo. Si yo le voy a liquidar la indemnización aplicando el tope de 117.321, ¿se reduce más o no? Ahí tiene Sí, profe, 35%. Sí, sí, se reduce más. Miren, hasta con la diapositiva que yo trataba que ustedes me digan, pero ya les anoté todo. Por lo tanto, como se reduce más del 33, ¿cuánto se reduce? Perdón. ¿Cuánto calculaste? 35%. El 35%. Bien. Por lo tanto, tengo que aplicar solamente una reducción de El 33. el 33. Determinan ustedes sobre la remuneración mensual, normal y habitual, solamente una reducción del 33. Por lo tanto, calculen 67% de 180. ¿Es así o no? Sí, profe. ¿Vamos? Que serían los 120.600. O sea, aplicando fallo Bisotti, el tope no puede ser menor
a 120.600. ¿Se entendió? Sí, profesora. Lindo va a ser que esto entre en el examen, porque los únicos que participan son Facundo, Osvaldo, Malvina, que ya tienen aprobado, pero el resto, Profesora, entonces, o sea, tomando en cuenta lo que usted acaba de explicar, a nosotros nos corresponde abonarle el 1.055.892 o el importe anterior, porque eso es un tope, o sea que yo lo entiendo como techo. ¿Me explico o no? sí. A ver, no sé si entendí. ¿Vos decías nosotros contadores? ¿No? Claro, exacto. Bien. Pero nosotros como contadores, digamos, vamos a tratar de, a mí me parece, tratar de liquidar lo menos posible. Y si tiene algún problema, que se dirija a la justicia directamente. Bien. Pero si yo sé que se va a sentir agraviado el trabajador, supónganse este caso, que este trabajador A, como decíamos recién, cobra 180.000 y es despedido con 8 años y 5 meses de antigüedad, y en lugar de pagarle 9 meses por 180.000, le pagaron el tope, con tope del 245, siguiendo lo que dice la ley. Porque como asesores laborales, ustedes aplican lo que dice la ley. Tope, por lo tanto, le van a liquidar con el tope de 117.321 por 9. ¿Qué va a hacer ese trabajador? Teniendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Va a hacer juicio o no? Sí, Obviamente profe. sí va a apelar. Obviamente. Acá estamos hablando de poca diferencia, pero va a ser juicio. Entonces, si bien, como dice Ricardo, siempre resguardando los o el beneficio del empleador, que es mi cliente, porque tengo que asesorarlo de la manera más conveniente posible, justamente, Ricardo, creo que el asesoramiento tendría que ser, dado que lo sabes y lo conoces, que se le puede pagar eso aplicando la ley o aconsejas la aplicación del fallo para que no tenga un juicio en puerta. Lo importante es que ustedes demuestren sus conocimientos, porque si ustedes no demuestran esto, su cliente, que así como se asesora con ustedes, también se va a asesorar con un abogado, con un letrado en derecho. ¿Y qué le va a decir el abogado? Cuando el abogado vea una liquidación de ustedes aplicando el tope de los 117.000 pesos. El abogado le va a decir, pero Le hay un prendemos fuego a la fallo. empresa. ¿Cómo? Le prendemos fuego a la empresa. Así. Palabras más, palabras menos, digamos así. Vamos por todo. No, el abogado le va a decir al empleador que existe un fallo, que tenga en cuenta que es preferible para evitar el juicio, pagar de acuerdo a lo que dispone el fallo Bisotti. Por lo tanto, le va a aconsejar el abogado, con lo que nosotros vamos a quedar como que estamos en desconocimiento. Yo creo que siempre tenemos que demostrarle las opciones a nuestro empleador, a nuestro cliente-empleador, y decirle, usted puede pagar esto, pero si paga esto, como existe este fallo, seguramente el trabajador va a reclamar. Y usted va a tener que terminar pagando lo que dice el fallo visor. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo determino en un caso como este que su remuneración mensual normal y habitual supera el promedio?
supera 3 veces el promedio, determino calculando con una reducción de no más del 33%. Por lo tanto, tengo la nueva base, según Fallo Bisotti, que es de 120.600, como está determinada ahí. ¿Está? Bueno, ahora quiero que entre todos calculemos el ejemplo B. La remuneración es de 120.000 y la antigüedad es la misma. ¿120.000 de remuneración mensual normal y habitual supera los 3 veces el promedio? ¿Supera el tope? Sí, profe. Sí, profe. Supera. Además de saber si supera, ¿qué tengo que saber ahora? Si está por debajo del tope Bisotti. Si está por debajo del fallo Bisotti. Si la reducción, aplicando el tope, es superior al 33%. A ver, determinen. Si yo aplico 120.000 pesos, perdón, 117.000 pesos, ¿le hago una reducción mayor al 33%? No, profe, casi el 10. Bien, bien Facundo. Muy rápido con los números, Facundo. ¿Están de acuerdo con Facundo? ¿O alguien calculó otra cosa? Están todos durmiendo. Entonces, para los que están participando, como la reducción no es superior al 33%, en este caso, fíjense ustedes que se aplica el tope, no los 120.000. Lo que corresponde es liquidarle en función al tope. La antigüedad, o la indemnización por antigüedad, que le voy a calcular en este caso, es 9 meses por 117.321,36. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de haber visto esto, no es cierto? En tercer año creo que lo daban. Entonces, si la antigüedad fuere de 1 año, este también es otro dato importante, si la antigüedad fuere de 1 año, no se aplica el tope. En el caso en que, por ejemplo, era 180.000 pesos y un solo año de antigüedad, la indemnización por antigüedad del 245 iba a ser igual a 180.000 pesos, porque no se aplica tope. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Sí, profe. Bien. Bueno, luego están mencionados los artículos 232 y 233 que corresponden a la indemnización por falta de preaviso y por integración me despido, que ustedes ya la conocen, así que no voy a redundar en la explicación de esos dos rubros indemnizatorios. Y luego tenemos la extinción por razones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. La que hoy estábamos conversando como una suspensión puede derivar en una extinción del contrato laboral, con lo cual estaríamos aplicando el artículo 247, que nos remite a una indemnización equivalente al 50% de la del 245. O sea, si la extinción fuera fundada en motivos de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, la indemnización por antigüedad equivaldrá a la mitad de lo que corresponde por el 245. Los despidos, en este caso, deben comenzar por el personal de menor antigüedad
y luego de menor antigüedad, al igual que aquel que no tenga demasiadas cargas de familia. Este despido fundado en fuerza mayor o falta de disminución de trabajo también está hoy en día suspendido o prohibido con motivo del DNU 39. Y lo que establece el DNU es que existiendo despidos bajo estas condiciones, deberá el empleador abonar el doble, en concepto como una sanción, porque despide a su trabajador encontrándose prohibido, ¿sí?, los despidos fundados en falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Si existen despidos por esta causal o por causales de despidos sin justa causa, corresponderá una indemnización doble. Cuando mencionan las leyes o las normativas, como en este caso el DNU, que se duplican las indemnizaciones, ¿a qué indemnizaciones nos estamos refiriendo? Otra de las dudas que se puede plantear. ¿A qué indemnizaciones? Por antigüedad. Marianela. A la indemnización por antigüedad, profe. A la indemnización por antigüedad solamente. Con la del preaviso, o sea, la de con despidos directos sin justa causa, digamos. Más o menos te escuché. ¿Por preaviso me dijiste? ¿La indemnización me dijiste? Como que se te corta. Bueno, te ayudo, Marianela, porque a ver si entendí bien lo que vos dijiste, porque escucho muy entrecortado. Es así, creo haber entendido lo que vos dijiste. Las indemnizaciones que se duplican son las que corresponden a todo despido incausado. O sea, la del 245, 232 y 233. No se va a duplicar SAC proporcional ni vacaciones no gozadas. ¿Quedó entendido? Se duplica. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. La extinción por motivos de fallecimiento del empleador, estamos acá, porque estamos mirándolo desde la órbita del empleador. En este caso, cuando fallece el empleador, se extingue la relación laboral o el contrato de trabajo y corresponde una indemnización que mencionaba en el 249, que nos remite al artículo 247, que es el 50% de la indemnización del 245. ¿Estamos? El de quiebra, por motivos de quiebra, es lo mismo, establecida en el artículo 251 de la ley. También me remite al artículo 247, que hablamos del 50% de la indemnización del 245. Y en el caso de transferencia, es bastante importante que hablemos de la extinción con motivo de la transferencia del Fondo de Comercio, como habíamos visto cuando abordamos ese tema en la unidad número 3. ¿Qué sucede si el nuevo adquiriente del Fondo de Comercio no mantiene los puestos de trabajo? Si el trabajador no continúa la relación de trabajo luego de esa transferencia. ¿Qué pasa? Si el trabajador considera extinguido su contrato de trabajo. ¿Se tiene que hacer cargo el nuevo empleador? El nuevo empleador, mencionábamos, Viviana, que tiene que mantenerle las mismas condiciones. Cuando hablamos de condiciones, decíamos que la misma antigüedad,
el mismo sueldo por la categoría que venía liquidando, si no puede mantenerle las mismas condiciones, si no puede mantenerle las mismas condiciones, o no lo puede mantener el contrato de trabajo, ¿cómo se considera el trabajador? Despedido. Bien, ¿cómo? ¿Por qué? Hoy hablábamos. ¿Injuriado? Injuriado, muy bien, Silvia, muy bien. Se considera con un despido indirecto, ¿sí? Injuriado. Injuriado quiere decir que se considera agraviado, en este caso, en sus intereses, porque no va a cobrar el sueldo que venía cobrando. Entonces, se considera un despido indirecto. Y ¿cuáles son las indemnizaciones que corresponden abonar por despido indirecto del trabajador? ¿El 245, profe? Similar al despido sin justa causa, profe. Lo mismo que el despido sin justa causa. 232, 233 y 245. Lo vimos cuando hablamos de acá, de despido indirecto. Hablamos del artículo 246. Hoy cuando hablábamos del trabajador. Entonces, ¿qué corresponde? O las mismas indemnizaciones que por despido indirecto. ¿Y cuáles son? Y el artículo me remite a las indemnizaciones del 232, 233 y 245. ¿Estamos? Bien, vamos por las indemnizaciones agravadas fuera del marco de la ley de contrato de trabajo. Bueno, dentro de la ley de contrato de trabajo tenemos que hablar de la indemnización por falta de entrega del certificado de trabajo, que hoy es un certificado que se emite a través de la página web de la FIP. Si no se le entrega, ese certificado de trabajo se debe entregar cualquiera sea el motivo de la extinción de la relación laboral, no necesariamente un despido, sino cualquiera fuera el motivo. Si no se entrega ese certificado de trabajo y el trabajador lo solicita, corresponde una multa que equivale a 3 remuneraciones, 3 meses de remuneración. Ese es el artículo 80. También tenemos el artículo 132 bis, que menciona que será multado todo aquel empleador que retuvo los aportes y las contribuciones a los organismos de seguridad social y obra social. Tenemos también las indemnizaciones agravadas por motivo de matrimonio o de embarazo. Fíjense lo que dispone la ley, que prohíbe extinguir la relación laboral en determinado plazo posterior al matrimonio o anterior o posterior a la licencia por maternidad. Todo eso también por ustedes mismos. Vayamos ahora a la ley 24013, la denominada ley de empleo, que en este caso vamos a recordar 3 tipos de multas que tiene que abonar el trabajador, que son, de acuerdo a los artículos 8, 9 y 10, corresponden a una multa por falta de registración o por haber declarado el ingreso en forma incorrecta o por que el empleador percibe una menor remuneración. ¿Recuerdan cómo correspondía esa multa? ¿O en qué se basaba en esa multa? Para el caso de empleo no registrado, para caso de fecha de ingreso incorrecta, posterior a la real. Son casos muy comunes. Cuando está registrado en una fecha posterior, porque lo tuvo 1 año sin registrar, o 2 años sin registrar, o cuando directamente no lo registran. ¿Alguno de ustedes recuerda más o menos en qué se basaba la multa?
Nos hablaba de un porcentaje sobre las remuneraciones omitidas. ¿Eh? El Profe, no me 25%, acuerdo, pero profe. me parece que era el 25, sí, el 25%. Sí, el 25. Muy bien, Noelia, Facundo, muy bien, Cecilia. Es un cuarto o el 25% de la sumatoria de las remuneraciones omitidas, por ejemplo, desde la fecha, desde la real fecha de ingreso hasta la fecha en que fue dado de alta. O la diferencia, ¿sí? Es por el Cecilia. importe que no fue registrado la multa, ¿no? Claro, por el tiempo que no fue registrado. La sumatoria de las remuneraciones del tiempo que no fue registrado se determina el 25% de esas remuneraciones. Si no fue registrado por 12 meses, porque lo registraron recién al año, va a corresponder el 25% de 12 sueldos, Cecilia. ¿Sí? Bien. Y si en el plazo si se produce la extinción de la relación laboral en un plazo de 2 años desde que el trabajador reclama al empleador su real fecha de ingreso o su real remuneración, se considera un despido agravado aplicándole la duplicidad de ciertos rubros indemnizatorios. ¿Estamos? ¿Recuerdan eso o no? El artículo 15 de la 24013 establece que si es despedido en el plazo de 2 años desde la intimación, corresponderá el despido agravado. Bueno, yo lo que les quiero mostrar acá que para que proceda la indemnización agravada de la 24013 tienen que suceder dos condiciones. Una es que se intime al empleador a que proceda a la inscripción de la relación laboral o que se establezca la real fecha de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. O sea, una es la intimación mientras dura la relación laboral, mientras está vigente la relación laboral. Y además de haber intimado al empleador, el trabajador debe remitir esa intimación en un plazo no mayor a 24 horas siguientes, debe remitirle esa intimación a la FIP. Si no se cumple esta condición, como dice Marley, no está fuera de juego, no corresponde la indemnización agravada. Y hoy en día, ¿cómo se realiza la notificación a la FIP? A través de lo que le acabo de poner ahí en el slide, a través de accediendo con clave fiscal a la web de la FIP, y existe o hay que dar de alta el servicio Telegrama Laboral. Y en ese servicio Telegrama Laboral se procede a subir el PDF, la imagen del telegrama enviado al empleador. Se cargan todos los datos, como ven ahí, de la pieza del telegrama, de la pieza postal, se cargan los datos del número de telegrama, la fecha del correo, y acá, como les decía, se adjunta un archivo, un JPG o un PDF del telegrama. Y luego se envía a la FIP. Este sería un modo de hoy en día, que se hace todo a través de la virtualidad, de enviar ese telegrama a la FIP. Si no se realiza esta notificación, en principio la intimación al empleador y la notificación dentro del plazo de 24 horas, no es válida la indemnización agravada, o no procede la indemnización agravada. Este es el acuse de recibo que tira la página del FIP. Bien. ¿Está? Y otra de las leyes que también determinan indemnización agravada es la 25323.
Y como ven ahí, es una ley muy cortita de 2 artículos. En el primer artículo de la ley 25.323 menciona el trabajador no registrado o que esté en forma defectuosa. Si miramos, es casi lo mismo que estaba siendo sancionado por la ley 24.013. Pero como hoy dijimos, para que proceda la indemnización agravada de la 24.013, tiene que existir la intimación al empleador estando la relación laboral vigente. Y además, la notificación a la FE. Por lo tanto, si ese trabajador, cuando va a iniciar juicio, ahí durante el litigio o el inicio del litigio, va a solicitar que estuvo registrado en forma defectuosa, porque la real fecha de ingreso no era la que figura, sino una fecha anterior. Como la intimación o el reclamo no lo hizo al empleador estando vigente la relación laboral, no se puede aplicar la 24.013, sino que correspondería invocar la ley 25.323. La indemnización es un poquito menor, porque esta solamente duplica la del 245. Duplica la del 245, 232 y 233. Mientras la 24.013 también corresponde la multa. ¿Está? ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra indemnización tienen que tener en cuenta? En aquellos casos en que es despedido un trabajador que se encuentra en licencia por ejercicio de actividad sindical. Fíjense que esta indemnización agravada no está mencionada en la ley 2744, sino en la ley de asociaciones sindicales, y que menciona que corresponde abonar como indemnización agravada por despedir a un trabajador que está ejerciendo el mandato sindical, corresponde la indemnización por el tiempo faltante a que se cumpla su mandato más un año más. Acá hay que tener en cuenta si nos referimos a un candidato ya elegido, electo, a un candidato no electo, a un trabajador que se propone está siendo, digamos, o va a ser candidato dentro de una determinada lista de su agremiación sindical. ¿Se entiende? Tengan en cuenta de tener bien en claro cuáles son las indemnizaciones, según ya haya sido electo o sea un posible candidato ese trabajador. Así que acá tenemos el tiempo o los meses que corresponden a abonarle por haber despedido a un trabajador sindicalizado o que ejerce, digamos, un cargo. Bien, como para terminar, y bastante rapidito, porque ya otra vez me estoy excediendo en tiempo, les quiero mencionar lo que serían los porcentuales aplicables a los sistemas de seguridad social y obra social. Entonces tenemos el sistema integrado previsional argentino, conocido como SIPA, y el sistema de obra social. ¿Quiénes aportan a estos sistemas? Uno es el sistema jubilatorio y otro es el sistema de obra social. Como ustedes saben, son sistemas contributivos, ambas partes contribuyen al sostenimiento de las prestaciones de seguridad social y de obra social, y tenemos entonces, por un lado, el aporte que realizan los trabajadores, denominados aportes personales, y que se retienen de los saberes, como comentábamos cuando veíamos ese documento laboral que era el recibo de sueldo. Y por otro lado están las contribuciones patronales, que es lo que va a
con lo que va a contribuir el empleador para estos sistemas de seguridad social y de obra social, como dijimos. ¿Alguno de ustedes tiene presente cuáles son los porcentuales destinados a solventar estos regímenes? ¿Alguno de ustedes ha respondido la pregunta de cuánto es el costo laboral de un trabajador? Sí. Ninguno. Profesora, usted dice los descuentos que se le hacen a los trabajadores. 11% jubilación, 3% obra social y 3% también para la ley obra social. Y Fondo de Salud Pública también tenemos. Fondo de Salud Pública también. Muy bien. Vamos a ver, muy bien. Muchas gracias por participar, porque si no parece que estoy sola. ¿Cuántos son? 80 están en sala. Y la verdad que participan 2 o 3 personas. Profesora, pero eso que acaba de usted mencionar son los aportes, pero me parece que su pregunta iba dirigida a las contribuciones, o sea, el empleador, ¿cuánto le sale tener un trabajador bajo su cargo? A eso se Bien. refiere, ¿no? Sí, señor. Eso era lo que yo estaba preguntando. Les estaba diciendo si alguno de ustedes tuvo que responder cuánto es el costo laboral. Si alguien les preguntó, ¿y cuánto me sale mantener un trabajador? ¿Sí? Entonces, para eso, además de lo que comentaba recién el compañero respecto a lo que tiene que aportar cada trabajador, tenemos que tener en cuenta qué es o cuál es el porcentual con el que el empleador contribuye. Y acá podemos ver, bueno, la parte patronal se diferencia en si el empleador tiene un gran volumen de ingresos o de ventas o no. La mayoría de los empleadores caen en lo que es el inciso B, que es aquellos empleadores que, bueno, no superan millones y millones de ventas que están en el inciso A. O sea que en la mayoría de los empleadores, yo en este momento no recuerdo exactamente el importe de las ventas totales porque ya no puedo memorizar tantos números, pero si es interés de ustedes pueden mirar la ley y mirar cuál es el importe que está establecido hoy de ventas. Pero les comentaba, la mayoría, sobre todo en esta región, la región del NEA, caen en el inciso B. Y en este caso aporta el empleador solo lo que es jubilación y obra social, un 24% por cada uno de sus trabajadores. Como ven ahí, distribuidos en el sistema de jubilación, el CIPA, Fondo Nacional de Empleo, el aporte a las asignaciones familiares, al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que sería lo que se conoce como PAMI, aporta el 24%, decíamos, en total, ¿sí? También lo que es obra social. Esto ustedes lo van a ver y lo van a repasar porque lo tienen en la guía, tienen exactamente este mismo cuadro en la guía, por lo que están por repasar con cada uno de sus profesores cuánto es el costo laboral. Bien, y en cuanto a lo que es, miren, ahí estaba, en cuanto a cómo se genera esta declaración jurada denominada formulario 931, a través de la cual el empleador declara las remuneraciones de sus trabajadores y genera el ingreso de lo que corresponde tanto por los aportes como por las contribuciones. ¿Cómo se genera esa declaración jurada? A través de la web de la FIP, con clave fiscal, accedemos al sistema declaración en línea y ahí a partir de, bueno, del año 2018, hace mucho ya, todos se encuentran obligados a utilizar la web.
porque anteriormente también fue un ingreso progresivo según la cantidad de trabajadores. Y ahí está el modelo del formulario 931, que también lo tienen en la guía, en la que ven cómo emite al final de la carga el sistema, cuánto corresponde, acá en la parte de abajo, cuánto corresponde el concepto de contribuciones patronales a la seguridad social, los aportes personales para la seguridad social. Entonces acá tenemos, en definitiva, según todo lo que se les vaya cargando, la carga es de cada uno de los trabajadores, la remuneración de cada uno de los trabajadores, se obtiene finalmente este formulario que es una declaración jurada. Bien, y me quedaría ver como otros conceptos que también es necesario que ustedes como contadores, asesores laborales lo sepan, que es el seguro de vida obligatorio y el aporte de la ART. Acá, como ven, en este formulario 931, acá, sobre este lado, ven que dicen ley de riesgos de trabajo, y me está faltando el concepto de seguro de vida obligatorio, que también aparece aquí abajo, que está, bueno, borrado, evidentemente. ¿Qué es el seguro de vida obligatorio? Cubre como contingencia la muerte del trabajador. No es la indemnización por muerte del trabajador, sino que es un seguro. Y la suma asegurada, dispuesta por la resolución de acá, que les he puesto acá arriba, de la Superintendencia del Seguro de la Nación, la suma asegurada equivale a 5,5 veces el salario mínimo vital y móvil. Como hoy el salario mínimo vital y móvil está en 21.600 pesos, la suma asegurada a hoy, abril del 2021, es de 118.800. ¿Quién va a percibir este seguro? Los derechohabientes del trabajador. Por eso también es necesario tener actualizado su legajo, como hablábamos cuando conversábamos sobre dicho tema, donde el trabajador pondrá si se encuentra casado, quién es su cónyuge, o quién está, o con quién tiene una unión convivencial, quiénes son sus hijos. Entonces, todos los derechohabientes dispuestos por la ley y por el código son aquellos que van a percibir, en caso de muerte del trabajador, esta suma en concepto de seguro de vida obligatorio. Luego tenemos el tema de la ART, que es un importe mensual que tiene que obligatoriamente aportar la patronal, destinado a cubrir las contingencias con motivo de accidentes laborales. Y en este caso también se accede tanto para dar de alta la póliza como para renovar la póliza o ver cuál es la alícuota que aplica la ART. Las ART son elegidas por el empleador, como cuando se elige una compañía de seguro. El monto no es muy diferente entre las aseguradoras. Bueno, como les decía, ¿por dónde se accede? También por el menú de la página web, accediendo al servicio SRT. Y aquí se obtiene, una vez que se accede a ese servicio, que recién le comentaba, la póliza digital, se firma aprobando la contratación de la póliza y demás. Todo a través de la página de la AFIP con clave fiscal. Y ustedes tienen que asesorar al empleador que explique a los trabajadores qué deben hacer en caso de sufrir un accidente de trabajo, que tienen que informar al empleador y denunciar en la ART contratada y demás. Todo esto ustedes se tienen que asesorar porque seguramente van a tener que explicar o asesorar a sus respectivos clientes. Lo mismo el caso de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares ya no existe ningún empleador que las abone como era anteriormente, pero sí es necesario que ustedes puedan sacar las dudas o aconsejar a los trabajadores de su cliente qué deben llevar a el ANSES para poder percibir las asignaciones familiares.
y por qué, y en concepto de qué pueden percibir asignaciones familiares. Entonces acá tenemos que también se puede tramitar a través de la página del ANSES la constancia del CUID y el historial laboral. Y en cuanto a las asignaciones familiares, que son por tener cargas de familia como hijos, menores de 18 años, por haber contraído matrimonio, también perciben una asignación por matrimonio, y ante cada acontecimiento corresponde documentarse y llevar al ANSES, que seguramente a ustedes le van a preguntar, si es que algún trabajador no sabe, qué es lo que deben realizar, qué trámite deben realizar en el ANSES para poder percibir las asignaciones familiares. También tengan en cuenta que el ANSES paga en concepto de asignación familiar los 3 meses de licencia que tiene la trabajadora. La licencia por maternidad, durante los 3 meses, los 90 días de la licencia, la trabajadora no percibe remuneración, sino que percibe asignación familiar que es abonada por el ANSES. ¿Estamos? Bien. Y hasta aquí llegamos al final de la unidad número 4. Bueno, el día jueves con ustedes voy a tratar la unidad número 5, si Dios quiere, que es la que nos va a introducir en todo el proceso judicial, es la unidad referida a la actividad judicial, a la actividad procesal. Así que Dios mediante el día jueves nos estaremos encontrando para el desarrollo de la unidad número 5. Los espero a todos el jueves, que tengan una muy buena jornada y muchas gracias por haber compartido conmigo estos momentos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profesora. Profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego, gracias.